Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para el nuevo programa? Lista. Estupendo. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Sí. La conferencia de Wannsee. Ah, sí. ¿A ti te suena la conferencia de Wannsee? Sí, bueno, sé dónde se reunieron los nazis, en Berlín, ¿no? Sí, bueno, esto es cuando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis, Sí. Lo que hicieron fue reunirse para desarrollar una exterminación de los judíos. ¿Fue donde crearon la solución final? Sí, exactamente. O sea, desde el principio, desde cuando los inicios de los nazis, siempre han estado dominados por la idea racial de que los arios, Sí. que eran los originarios de los alemanes, creían ellos, La población origen, ¿no? sí, eran como superhumanos, Sí. y que ellos descendían de estos superhumanos, pero que luego existían otras razas Sí. que eran inferiores. Entonces ellos consideraban a los judíos en particular Claro. seres inferiores. Sí, como los gitanos también. Sí, exactamente. Y bueno, lo que hicieron fue que lo que pasó fue que durante la Primera Guerra Mundial Alemania quedó totalmente destruida. Sí. Y bueno, pues tenía que recuperarse, y en ese momento pues de algún modo miraron a quién podían culpar del desastre de la Primera Guerra Mundial. Entonces los propios alemanes pues empezaron a buscar, entonces bueno, vieron que un buen chivo expiatorio eran los judíos. Sí. Entonces, claro, los judíos pues siempre pues de algún modo se mezclaban entre ellos, tampoco se juntaban mucho con los demás. A ver, hay de todo evidentemente, no quiere decir que todo el mundo sea así, pero había algunos evidentemente pues también que habían hecho mucho negocio y habían Claro. habían sido millonarios. Sí. Entonces los nazis vieron a estos millonarios judíos como los culpables, porque decían: es increíble que la población esté mal y los judíos vivan tan bien. Sí. Pero a ver, igual que había judíos, también había católicos, protestantes y otro tipo de religiones, Claro. que vivían exactamente igual, no eran exclusivamente de los judíos. Era más bien un odio irracional. Sí. Y lo curioso de esto es que, claro, el odio movía a las personas. Sí. Entonces, no era racional. Y además se contagia, ¿eh? O sea, Sí. hay un fenómeno de facilitación social por el Sí. cual se puede contagiar todo este tipo de emociones. Sí. De hecho, ya en El Príncipe, que lo escribió Maquiavelo hace más de 500 años, Sí. le preguntan: ¿qué es mejor? ¿Que te recuerden por ser buena persona o ser mala persona? ¿Qué es mejor, ser amado o ser odiado? Y él contestaba: no, es mejor ser odiado porque te recordarán. Oh, qué barbaridad. Entonces, sí, es un miedo irracional que afectaba a todas las personas. Todas las personas que, claro, evidentemente vivían en condiciones mejores, Sí. pero que después de la Primera Guerra Mundial vivían muchísimo peor. Sí. Que fue, bueno, por un cúmulo de circunstancias, entre ellas pues que habían perdido la guerra, pero luego también que los países que habían ganado le habían pedido una serie de reparaciones, de pago a Alemania, de compensación por haber iniciado la guerra. Entonces Alemania estaba totalmente en bancarrota. Imagínate que, por ejemplo, el dinero no valía absolutamente nada. Sí. Entonces, claro, como les había costado mucho la guerra a los enemigos de Alemania, pedían que Alemania pagara todas estas construcciones de guerra y tal. Entonces, claro, como no tenían dinero, lo único que se les ocurrió fue imprimir más dinero. Entonces, claro, lo que sucede es que cuando imprimes más dinero es que
el dinero vale menos. Claro, ya pierde totalmente. Sí, es como por ejemplo el oro. El oro vale mucho dinero porque hay poco, pero en cambio el metal, el hierro, no vale nada porque hay mucho de ello. Exacto. Sí. Y el platino vale más que el oro porque hay todavía menos. Entonces, claro, cuando tú pones dinero en circulación en un país, tiene una especie de... tiene un valor. Pero cuando empiezas a imprimir más dinero, empieza a perder valor. Entonces, normalmente los bancos compran y venden billetes para que tengan un cierto valor, ¿no? Entonces, imagínate que no valía absolutamente nada el dinero y eso se llama inflación. La inflación, sí. Sí, y cuando hay mucho de eso, hay hiperinflación. Y es lo que pasó en Alemania. Sí, entonces el problema es que, por ejemplo, cobrabas $1.000 o 1.000 euros al mes y de repente por la inflación tu sueldo en realidad era de 500 euros por hacer el mismo trabajo, todo exactamente igual. Entonces, ¿cómo es posible que hayas perdido valor adquisitivo, ¿no? Claro. Pues por esto que te estoy contando. Entonces, imagínate que siguen pasando los días y en un mes, en vez de cobrar 1.000 euros o 1.000 dólares al mes, vas a cobrar $10, 10 euros. Cuando has hecho el mismo trabajo, pero en comparación a cómo el dinero de lo que valía antes, ahora no vale absolutamente nada. Entonces el papel llegó la moneda llegó a valer absolutamente nada. De hecho, la gente le costaba menos dinero pintar su habitación que empapelarla. O sea, la empapelaba con billetes. Qué barbaridad, increíble, vamos. Y a lo mejor pues ibas por la mañana a comprar huevos o pan y por la tarde pues costaba muchísimo más caro que haberlo comprado por la mañana. Y la gente llevaba billetes, maletines para comprar a lo mejor un huevo o huevos, ¿no? Entonces la situación era verdaderamente crítica. Entonces todo esto creó un caldo de cultivo perfecto para el odio. Entonces es cuando surgen los nazis y buscan un chivo expiatorio. Sí, están los extranjeros, los enemigos de Alemania, pero también buscan un enemigo interno. Entonces dijeron, bueno, una persona que no es como nosotros es nuestro enemigo. Entonces dijeron, pues vamos a buscar a judíos. Pero había muchos judíos que eran alemanes, o sea, que habían nacido en Alemania, que tenían una cultura alemana. Claro, muchísimo, sí. Sí, pero se empezaron a inventar un término que era eugenesia. Entonces esto es que básicamente había una distinción racial entre las diferentes especies, de las diferentes entre diferentes razas. Entonces también era justo unos años después, unos 40 o 50 años después de la teoría de Darwin, de la supervivencia de las especies. Entonces estaba como muy arraigado este sentimiento de que había razas superiores a otras. Sí, de hecho yo alguna vez leí que los consideraban a los judíos y gitanos subhumanos. Sí. Claro, entonces tú ves fotografías cuando hemos ido a campos de concentración y hemos visto fotografías de los guardas que estaban vigilando a los judíos. Pues que hacían, por ejemplo, álbumes de fotos y tú les veías y ellos tenían una vida fuera del campo de concentración totalmente normal, o sea, era prácticamente idílica. Pues iban a la playa, estaban con la familia, hacían picnics, pero que luego algo pasaba, que cuando entraban en el campo de concentración se convertían en verdaderos monstruos. Entonces, ¿cómo crueles. Es posible? Sí. Entonces era por esto, porque no los veían como seres humanos los judíos, los veían infrahumanos. Entonces había pues dos tipos de judío: el judío que digamos tenía un aspecto físicamente judío, y luego otros que eran el judío genético. Entonces llegaron a un punto a los nazis que dijeron, bueno, pues vamos a hacer unas leyes, las leyes de Nuremberg, que prohibirá que los judíos tengan negocios, prohibirá que puedan mezclarse con la sociedad, prohibirá que económicamente se metan
en nuestra vida económica y social. Entonces limitará que los judíos que formen parte de nuestra especie, formarán parte de nuestro Lebensraum, de donde vamos a vivir, total, pero que no formen parte de nosotros. Entonces de todo esto después degeneró en la persecución de los judíos y en la conferencia de Wannsee. Vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Nos hemos extendido un poco, pero creo que es muy interesante, un buen preámbulo. Seguimos. Y ahora hablaremos más sobre los nazis. Muy bien. Hasta la próxima. En el próximo programa. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.